Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Conexión. Hoy tenemos un tema bastante bueno, un tema que pues es fundamental para todos, ¿verdad? Tanto en el ministerio como también en nuestra vida social normal, ¿verdad? Y agradeciéndole primeramente a Dios por la bondad que nos da de poder estar nuevamente a través de sus pantallas o escuchándonos ahí en su carro o donde quiera que vayan. Les damos las gracias primeramente a Dios y a ustedes por escucharnos, y sabemos que la palabra que Dios ha puesto este día pues en nuestros corazones va a ser de bendición tanto para nosotros como para ustedes también, y de igual forma nosotros poder recibir de ustedes a veces en los comentarios que dejan y así sucesivamente. Y comentarles nuevamente, ¿verdad?, que estamos en YouTube para que se vayan a dar una vueltita ahí y se suscriban y le den like y puedan volver a ver el capítulo. Para el día de hoy tenemos una cita bíblica, como siempre, ¿verdad? En Mateo 6, versículo 33, que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, bueno, como lo dice la palabra, ya primero buscad el reino y su justicia, y las demás cosas pues vienen por añadidura, ¿verdad? Eso pasa cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, que es nuestro tema del día de hoy. Prioridad. Entonces, cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, le damos el primer lugar y dejamos que nuestro Señor Jesucristo se entrone en nuestras vidas, es ahí cuando nuestro Señor nos da ese montón de bendiciones que nosotros a veces ni las imaginamos, ¿verdad? Bueno, así es. La verdad es que, bueno, a través de la palabra del Señor se nos es revelado mucho lo que es la importancia de siempre poner a Dios en primer lugar ante todo en nuestras vidas. Y bueno, así como usted lo dice, Anderson, habla de que todas las demás cosas serán añadidas, dice, y todo pues es todo. Amén. Entonces tenemos que saber que Dios es la fuente de todas las cosas, es la fuente de todas las bendiciones que nosotros podamos tener en esta tierra. Entonces es muy importante saber que tenemos esa llave cuando nosotros primero que todo depositamos nuestro tiempo, todos nuestros recursos primero en lo que es la obra del Señor y en su servicio. Tenemos que saber que esa llave es entregada en nuestras manos para poseer, como dice la palabra, la tierra que Él nos ha dado. Entonces, que todas las bendiciones y todas esas puertas están a disposición nuestra por el hecho de que nosotros nos ponemos nuestra vida a disposición del Señor. Amén. A que Él nos use como instrumentos en cualquier área en la que Él nos ha llamado. Es muy importante que siempre, siempre, siempre nuestra prioridad, como lo dice el tema, sea el Señor ante todas las cosas. Sí, es que, bueno, realmente nosotros debemos darle el primer lugar a Dios en todo. En nuestro tiempo, en nuestro servicio, nuestras fuerzas, siempre tiene que ser Dios primero ante todo. Y no sé, amor, si tenés algo que agregar. Sí, igual me gustaría leer este versículo en la traducción al lenguaje actual. TLA dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Qué importante es, ¿verdad? Como ustedes dos mencionaban, el poder entender y lograr darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. El poder entregarle a Él esa primicia de todo, o sea, que sea siempre lo primero. Lo primero al levantarnos, lo primero al movilizarnos, donde sea que vayamos, que siempre lo tengamos a Él como prioridad. Amén. Y como dice esta versión, que Él nos va a dar lo que necesitemos en su tiempo, porque también es importante saber esperar el tiempo de Dios. En este capítulo, igual en Mateo 6, Él habla de que no nos afanemos porque qué comeremos, qué beberemos, y de eso se trata también, de saber que Dios va a dar todo a su tiempo. De vivir confiados realmente, porque si nosotros ponemos y depositamos la totalidad de nuestra confianza en Él, sabemos de que todo lo demás viene.
O sea, Dios no se queda con nada. Amén, amén. Sí, correcto. Por eso al antecedente de este versículo dice eso, ¿verdad? Que no nos afanemos por nada, ni por la ropa, ni por la comida, ni por nada. Entonces es importante lograr entender esto y aplicarlo en nuestra vida, en nuestro día a día. Sí, es que a veces somos bastante malagradecidos en muchas de las cosas que nosotros hacemos día con día, que pensamos de que ya lo tenemos todo. Y sí, ya lo tenemos todo, es verdad, porque dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a nosotros nos queda la parte, bueno, hacer nuestra parte, el buscar el rostro de Dios, el servir, el dar nuestras fuerzas. Y todo eso se nos olvida, a nosotros se nos olvida. Y entonces no priorizamos, no damos ese primer lugar que realmente Dios merece. A veces nos levantamos y ya voy tarde. Y se nos olvidó poner nuestro día delante de la presencia de Dios. O ya tenemos el bocado, ya estamos masticando y se nos olvidó orar por los alimentos. O tenemos un viaje y sabemos de anticipación hasta con 2-3 meses antes y no hemos puesto ese viaje delante de la presencia de Dios. Porque eso es priorizar. Eso es darle el lugar que Dios merece. El saber de que aunque vos seas fiel, tenés que estar en constante comunión con Dios. Si no, el día de mañana, ¿cómo Dios va a conocer tu voz? Bueno, pues así totalmente acertado, ¿verdad? Las opiniones que ha dado también Ale. O sea, hay mucha revelación, ¿verdad? Por parte del Señor en esta retroalimentación que nos han dado. Y me parece, o sea, algo que me llama mucho la atención a mí es un recurso que es bien importante. Y creo que en la vida de nosotros como hijos de Dios es, por decirlo así, primordial, y es el tiempo. Y bueno, el Señor a nosotros pues nos ha regalado, ¿verdad? En el día 24 horas en las que podemos estudiar, en las que podemos trabajar, y no podemos decir que en el día no hay suficiente tiempo para buscar del Señor. Porque aunque, ¿verdad? A veces pues hay mucho ajetreo en la vida cotidiana, a veces salen emergencias, cosas que uno no tenía planeadas, sino que en el momento se dan, ¿verdad? Como que uno tiene que decir, no, pero es que tengo esta salida, o tengo que hacer tal mandado. Pero, o sea, nosotros lo sabemos. No toma ni 20 segundos uno venir a agarrar la palabra de Dios y abrirla. Leer un capítulo o buscar al Señor en oración, apartar un momento que sea como un sacrificio de ese recurso que nosotros tenemos, de nuestro tiempo, y decir, Señor, esto yo lo consagro para ti, porque mientras muchos pueden estar haciendo otras cosas, yo voy a decidir apartar este tiempo para ofrecértelo a ti, ya sea de mi día a día, y también ese tiempo que nosotros ofrecemos en sacrificio al Señor cuando nos congregamos y cuando vamos a la iglesia, que muchos lo utilizan para hacer quién sabe qué, muchas otras cosas. Sí, sí. Y pues nosotros al decidir tomar ese tiempo, dedicar al Señor, ese es un sacrificio que sube ante Él como un olor fragante. Es nuestra ofrenda también. Amén. Entonces el Señor se agrada en eso. El Señor, nosotros tenemos un Dios detallista y tenemos que aprender eso, de que Él se agrada, de que nosotros tengamos cuidado en esos pequeños detalles que en el reino son grandes. Amén. Y desatan bendiciones poderosas para nosotros. Por eso tenemos que estar atentos para arrebatar cada una de ellas. Y antes de hacerle nada más la palabra a mi Ale, me llama mucho la atención también de que a veces ese tiempo en el que nosotros podríamos estar buscando al Señor, lo utilizamos para preocuparnos por las cosas que de repente están saliendo mal, o que situaciones en las que nosotros sentimos así como que, ay Señor, pero ¿y en esto qué voy a hacer? Y así, pero literal aquí tenemos un manual de vida que nos ha sido entregado, palabra de Dios que fue dada al hombre y que fue escrita en estas páginas, que trae sustento a nuestra vida y palabra Amén. de fe. Entonces, muchas veces ese tiempo en el que nosotros podríamos buscar del Señor, pedir una respuesta, pedir una palabra de sustento, de sanidad, exactamente, de provisión. Estamos más Lo preocupados. usamos para preocuparnos y para buscar soluciones en lo terrenal, en lo que tenemos. Vaya, por ejemplo, usted dice nos preocupamos. Yo tengo un amigo que en vez de decir, yo tengo un montón de problemas porque
Usted sabe que a veces nosotros no somos buenos administradores de muchas cosas y a veces salen cosas repentinas, ¿verdad? Y yo lo admiro mucho porque él, a pesar de que tiene su sinfín de cosas que le pasaron una tras otra, yo lo veo y yo lo admiro porque me gusta el ver el ánimo que tiene él y decirme, yo no me voy a preocupar por esto. Y él, bueno, aclaración, él no es cristiano. Él no asiste a ninguna iglesia, pero tiene el temor de Dios, o sea, ¿entiende? Pero él dice, yo no me voy a preocupar por esto, yo me voy a ocupar de esto. O sea, yo tengo el problema y tengo la solución también. Y más nosotros que somos hijos de Dios, la solución de nosotros está en la palabra de Dios. Hablando de los detalles que usted mencionaba, que nuestro Dios es bien detallista y tiene toda la razón. El simple hecho de apartar, vaya, por ejemplo, yo sé que tengo culto, vaya, el domingo, por ejemplo. El apartar a veces la ropa, dejarla lista, el ya tener tu ofrenda, el ya saber cómo vas a hacer para irte mañana. Esos son detalles también que a Dios le agradan, porque sabe que lo está haciendo con amor, porque sabe que se está anticipando y ya apartó su tiempo para ir a buscarle. Ahora, ya sabe que también tiene la disposición en su corazón para ir a adorarle, para ir a buscar su rostro, para alabarle. Entonces todas estas cosas van sumando, ¿verdad?, a lo que es la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí, es correcto, igual como ustedes mencionan, y es una realidad. La verdad que si realmente queremos, podemos. Es de ponerlo en nuestro corazón, disponer que Él sea prioridad para poder hacerlo realidad. Porque en el día a día, como decía Krista, tenemos tiempo, o sea, tiempo hay. Y muchos dirán, pero yo estudio, yo trabajo, también me toca ir al culto y ya no me queda tiempo. Pero muchas veces nos afanamos o, ¿qué puedo decir? Nos gusta una serie y empezamos a verla y nos desvelamos viendo esa serie. Por esa serie nos dormimos tarde, aunque el siguiente día tengamos que trabajar, tengamos que estudiar, tengamos que ir a la iglesia. ¿Y por qué no lo hacemos para Dios? ¿Por qué no apartamos ese tiempo también para Dios y lo podemos hacer para las demás cosas? Yo casi en todos los podcasts toco este punto porque es lo que yo vivo y más que todo es en el trabajo. Porque actualmente yo no estoy estudiando. Entonces en el trabajo es mi día a día y yo podría decirlo. Muchas veces cuando hay algún trabajo o algo que hacer y toca quedarse tiempo, uno se queda. Entonces también es importante, así como damos tiempo para todo lo demás, también dar tiempo para Dios. Él debe ser nuestra prioridad. Y algo importante, si sabemos que tenemos culto, si sabemos que nos toca servir, o simplemente tenemos un culto, aunque no nos toque servir, siempre está la presencia de Dios en ese lugar. Amén, amén, amén. Y debemos ir a ese lugar, debemos ir a la iglesia, debemos buscar de Dios. Y como así le damos tiempo para todo, debemos darle el tiempo correcto para Dios cada día. No, y va tocando el tema del trabajo, ¿verdad? Vos sabés, ¿verdad? Que siempre hay un día en que sale algo y te tenés como que quedar y vos sabés que son cosas que son esporádicas, pues. Y que, pues, es tu obligación también, ¿verdad? Es parte de tus obligaciones. Y lo haces. A veces murmuramos, va en general. O a veces lo haces normal. Si te gusta tu trabajo, lo haces y ya. Pero cuando te dicen en la iglesia, fíjese que queremos hacer esto después del culto. Estoy cansado. Le prueba el corazón porque, o sea, ya sabes de que, vaya, por ejemplo, ya tenías hecha la sopita de frijoles del mediodía. Vaya, un ejemplo, va. Y esto, pero ya, si me quedo, ya no voy a hacer esto. Estoy aquí todo el día. O decimos, puchica, y es que solo en la iglesia viven ahora. Ya solo en la iglesia paso yo. Sí, no, y da risa porque pasa, o sea, si fuera un chiste y no fuera trágico, pues, pero pasa, y es algo que se vive, yo creo que en todos los ministerios, más de algunos lo ha hecho, aunque no lo diga, lo ha hecho en su corazón. Entonces, esos son ¿cómo se llama? Detallitos, ¿verdad? Que tenemos que ir mejorando como hijos de Dios. También tocando el tema del trabajo, amor, que lo que vos mencionabas, en el trabajo uno tiene una hora de entrada y una hora de salida. Y en los ministerios
Hay una hora para los que sirven, que tienen que estar, que tenemos que estar. Y a veces no le damos la prioridad a esa hora, no le damos la importancia que debe de tener, sino que decimos, pero es para la iglesia. Uno dice, no, disculpe, se me vino a la mente eso que usted dice de respetar. Eso, yo creo que debería de ser aún más el respeto y el compromiso de la puntualidad cuando sabemos que se refiere a la casa de Dios. Amén. Que No, donde vamos a buscar a nuestro y que Padre. no lo estás haciendo para los... Vaya, por ejemplo, la gente dice, es que es para el pastor. Jamás el servicio que uno hace en la iglesia o en campañas o en determinadas cosas es para el pastor. En ningún momento. Ahora, el pastor es un instrumento del Señor, pero lo hacemos para Dios, no para el pastor. Amén. ¿Y sabe qué más? Mucha gente dice, bueno, un ejemplo. El culto dice comienza a las 9. El culto comienza a las 9 de la mañana. Bueno, dice uno, y ya se comienza a alistar, se levanta a las 8:30 y dice, bueno, de aquí y la alabanza va a estar cantando media hora, puedo llegar a las 9:30, dice, porque aquí que pase media hora tengo tiempo para alistarme. Cuando no sabemos que, o sea, el Señor no es que Él comienza a moverse en la casa, en su casa o en la iglesia cuando comienza la prédica. O que cuando estamos en tiempo de ofrenda el Señor se retira, la presencia del Señor se va del lugar. Si es la casa de Dios es porque Él habita en ese lugar. Amén. De día y de noche, haya culto o no haya culto. Y si el Espíritu Santo habita en su corazón, entonces usted va a tener la reverencia por el honor que le han dado de servir, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, mucha gente dice, y a veces cuando no es ni siquiera día de servicio que le toque, pero la gente dice, bueno, hoy no me toca servir, y mientras está la alabanza, bien puedo llegar un poquito más tarde. El Señor le puede dar el milagro que usted tanto ha estado deseando a través de la alabanza. Puede otorgarle sanidad, puede otorgarle liberación en muchos ámbitos de su vida. Entonces, no menospreciar las cosas que se dan dentro de la casa del Señor, no menospreciar la alabanza, la adoración, el tiempo de ofrenda, porque en todas esas cosas se mueve el Espíritu Santo y está viendo el corazón con el cual nosotros nos presentamos a su casa. Otra cosa, hablando, ¿verdad? En sí sobre las prioridades y cómo nos beneficia a nosotros el buscar al Señor primeramente. Así como le estaba diciendo mi Ale, y cabalito que así es, que muchas veces nos afanamos con otras cosas que, por ejemplo, los que estudiamos todavía, ¿verdad? Con los estudios, los que trabajan con el trabajo, los que trabajan y estudian, ¿verdad? Ya es también un esfuerzo doble. Hay mucha gente que tiene otras actividades ya extracurriculares, ¿verdad? Gente que ya tiene sus hijos, tiene que estar pendiente de ellos. Muchas cosas más. Sabemos que pues la vida tiene como que muchas actividades y roles con los que uno tiene que cumplir. Y el Señor eso perfectamente lo sabe. Entonces aún más se honra cuando nosotros buscamos ese tiempo para estar en su presencia, para ir a su casa y congregarnos. Recordemos que, bueno, uno puede decir, bueno, pero yo los días de que hay culto en la iglesia, yo voy al culto, llego puntual, estoy todo el servicio, si toca quedarme, me quedo. Pero viene uno y los otros 5 días que pasamos en la casa, que no hay servicio en la iglesia, como que nos olvidamos de Dios. Y la Biblia, empolvadita. La Biblia, las páginas se volvieron a pegar como el día que la compró. O sea, entonces, ahí hay un desbalance, ¿verdad? Y no puede ser así. Como lo dice una persona, no puede comer solo un día a la semana y mantenerse saludable. Amén. Entonces, buscar de la presencia de Dios es alimento para nuestra vida y tiene que ser todos los días. Hace poco yo, tomando las prioridades, ¿verdad? Hace poco estaba oyendo a un pastor en la radio y me gustó bastante lo que decía, porque dice que él empezando pues a congregarse en la iglesia donde él iba de pequeño espiritualmente, ¿verdad? Dice que el pastor de él le dijo de que sí, cómo se sentía él espiritualmente, que si había leído la Biblia, que cómo manejaba su relación con Dios, ¿verdad? Entonces él dice que le dijo, pues bien, le dice, yo lo vengo a escuchar a usted todo el tiempo, le dice. Entonces creo que estoy bien porque lo escucho a usted y sé que usted es sabio. Entonces dice que el pastor lo invitó, le dijo, te voy a invitar a comer hoy. Pues lo invitó a comer, dije que lo invitó a comer y estando ya en el restaurante le dice, me da un plato para mí y a él no le dé nada.
Entonces dice que él empezó a comer y comió tranquilo, terminó de comer. Y hasta que le preguntó él al pastor de que por qué no le había pedido comida para que comiera él, para que le sirvieran la mesa. Y le dice, ¿te llenaste con lo que yo comí? Le dice, no, así pasa con la palabra de Dios. Wow. El hecho de que yo busque no quiere decir de que esa es tu comida. La comida de nosotros es esta, la palabra de Dios. Entonces, no podemos estar en ese juego, ¿verdad? De no darle el tiempo que Dios merece a su palabra, a estar en oración, ¿verdad? No podemos hacernos los locos completamente en la semana y llegar el domingo como el super espiritualoide, ¿verdad? No, pues sí, porque ¿de qué te sirve llegar y además uno que sirve, ¿verdad? ¿Cómo va a dar uno lo que no tiene? ¿Cómo voy a darle yo de lo que Dios me ha dado si yo no he buscado a Dios? Entonces ya crea una desconexión y ya, como decía una pastora, ya es un chispero por todos lados porque uno sí estuvo metido con Dios, el otro no, y muchas cosas se van pueden suceder, ¿verdad? Pero lo importante y lo más recomendado y lo mejor para nuestras vidas es buscar a Dios, buscarlo en oración, leer su palabra, tener a tiempo a solas, dice la palabra de Dios, estando encerrado en tu habitación, en intimidad, o sea, buscarlo. Pero eso es lo que nos hace, aunque nos cueste, tenemos que hacerlo, porque a veces, ay, qué cansado ando. A veces no lo queremos hacer, realmente que no lo queremos hacer, pues. Pero realmente lo que nos llena es la palabra de Dios, es la comunión con Dios, es darle esa prioridad a Dios. Entonces debemos nosotros seguir buscando a Dios con más intensidad, más ahora como están las situaciones en nuestro país y en el mundo entero, ¿verdad? Buscar de Dios es lo primordial. Amén. Y bueno, solo para mencionar algo, ¿verdad? Antes de dar la palabra a mi Ale, así como lo hemos estado tocando ahorita, ¿verdad? En el transcurso de este episodio, también tenemos que saber que, bueno, nosotros como hijos de Dios, tenemos ese derecho y, sí, se puede decir ese derecho y esa defensa de parte de nuestro Padre, que sabemos que Él pelea por nosotros. Amén, amén. Que la palabra lo dice, ¿verdad? Que Él ha peleado la buena batalla por cada uno de nosotros, que Jesucristo, su Hijo, es quien ha llevado todas nuestras cargas, quien nos ayuda día a día con todos los compromisos con los que tengamos que cumplir. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que tenemos que ser responsables en todas nuestras labores, en el trabajo, en los estudios, en todo lo que se nos ha designado, pero es muy importante, como usted lo dice, que no perdamos la vista, o que mantengamos la vista en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y que no nos desviemos por otras cosas, que no nos afanemos, porque de repente cuando lo material, cuando lo terrenal comienza a fallar o ya no sigue funcionando de la manera que nosotros sabemos que funciona y que lo hemos visto, allí venimos nosotros y ya buscamos del Señor, Señor, pero es que tú sabes que yo soy tu hijo. Pero el Señor, bueno, pero vos me pusiste a mí antes que todas estas cosas que comenzaste a hacer. O me pusiste a mí como sobre todas estas cosas, mejor dicho. Entonces, esa es la pregunta. ¿Estamos poniendo nosotros a Dios sobre nuestros proyectos? ¿Lo estamos nosotros anteponiendo ante literalmente todas las cosas que nosotros tengamos, compromisos? Porque si es así, entonces Él va a ser quien va a responder por nosotros en cada una de esas áreas. Si nosotros lo ponemos sobre por ejemplo, si yo lo pongo sobre mis estudios, el Señor va a responder por mí en mis estudios. Si lo ponemos sobre nuestro trabajo, el Señor va a responder por nosotros en nuestro trabajo.
no importa cuán grande sea el sacrificio que tengamos que hacer, tenemos que saber que nuestro Dios, nuestro Padre, es quien va a responder por nosotros, y si nosotros le buscamos, Él jamás nos va a dejar avergonzados en lo que nosotros hagamos. Entonces, eso es importante, animarles a siempre buscar del Señor, aunque nuestra carne quiera desfallecer, aunque nos sintamos cansados física, de repente mentalmente. En Dios nosotros encontramos fuerza. Sabemos que Él renueva nuestras fuerzas, como las del búfalo, nos rejuvenece como las águilas, y a través de su palabra podemos encontrar esa fortaleza, ese sustento. Entonces, siempre pongamos a Dios en primer lugar y vamos a ver cómo Él nos va a exaltar, cómo Él nos va a llevar a lugares de honor por honrarlo a Él de la manera en que Él se lo merece. Me quitó la palabra de la boca. No sé, amor, si tenés algo más que agregar. Pues me gustaría cerrar con Colosenses 1:17, bueno, de mi parte, y es que dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Creo que, bueno, como ustedes lo han hablado durante el podcast y lo hemos tocado, ¿verdad? Sí, es importante darle lugar a Él, y como decía Cristian en este momento, ¿verdad? Si nosotros aprendemos y realmente le damos el lugar a Dios en todo lo que hacemos, Él nos va a ayudar en todo, y todo va a fluir y todo va a salir de la mejor manera, siempre y cuando Él sea nuestra prioridad. Es importante eso, dedicarle siempre tiempo a Él, que Él sea lo primero en todo, y como aquí dice su palabra, todo lo demás depende de Él, Él lo hace todo. Debemos aprender a confiar en Él y vivir siempre dándole la prioridad a Él de todo. Amén. Bueno, este ha sido nuestro episodio de esta semana. Darle, verdad, gracias a Dios, primeramente, siempre, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Y es algo bien bonito, amor, quería comentarte esto, de que la importancia de que el medio sea de Dios, es de que esté yo o no esté vos, siempre hay alguien al que Dios le va a dar palabra y que puede venir aquí, la palabra que Dios trae. Yo admiré bastante la forma en que la hermana Josefa daba el mensaje, ¿verdad? Una mujer llena del Espíritu Santo, y me gustó eso. Aquí puede estar el pastor José, puede estar el hermano Javier, mi tía Delmi en su momento, ¿verdad? Y es Dios quien se encarga de llevar la palabra, y el Espíritu Santo que lo dirige, ¿verdad? Y eso es porque gracias a Dios, le hemos sabido dar el primer lugar a Él. Con esto cerramos nuestro capítulo, ¿verdad? Deseándoles que sea el Espíritu Santo que los guíe, que los bendiga. Recordarles que, pues, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Y esa salvación es por gracia, y que la podemos adquirir todos, ¿verdad? La podemos adquirir todos si está en su corazón el tomar la decisión por convicción, no por una emoción, ¿verdad? Y decirles que no hay nada mejor en la vida que servirle a Dios, que obedecerle a Dios y estar en su camino. Con esto nos despedimos. Dios les bendiga.